Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Labusi y soy parte del equipo de mitigación y transición energética justa de la Fundación Argentina 1.5. Y en los próximos minutos vamos a recorrer el estado de la transición energética en Argentina, el diagnóstico de partida, el marco de compromisos internacionales, el plan nacional vigente, el giro político más reciente y un mapa de actores clave. Empecemos por el diagnóstico. Del total de emisiones de gases de efecto invernadero de Argentina, la energía representa el 50%. Es por lejos el sector más determinante. Le siguen agricultura y ganadería, cambio de uso de suelo y silvicultura, procesos industriales y residuos, como puede verse en el gráfico de pantalla. A su vez, mirando la evolución del sector energético entre 1990 y 2022, las emisiones alcanzaron su pico entre 2003 y 2016, con poco más de 205 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, siendo que cayeron dichas emisiones durante la pandemia para luego volver a repuntar en los años siguientes. En el plano internacional, Argentina define sus compromisos climáticos a través de su contribución nacionalmente determinada, o NDC. En 2025, Argentina preparó una nueva versión de la NDC, la 3.0, pero esta no fue presentada todavía ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Esto qué significa? Que todavía sigue vigente la NDC 2.0 presentada en 2020 y cuya meta de mitigación fue actualizada en 2021, estableciendo un compromiso absoluto e incondicional de no superar las 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para 2030. Y esto es para todo el territorio y todos los sectores económicos. Esa NDC vigente no incluye una meta específica para el sector energético, aunque sí menciona que el país avanzará hacia una transición energética para 2030 y considera al gas natural como un combustible de transición. La idea de una transición justa aparece, pero de forma acotada, principalmente ligada al empleo, sin un desarrollo más amplio. Y este mismo enfoque también se ve reflejado en el reporte bienal de transparencia que presentó Argentina en 2024. Para ordenar este proceso, Argentina internamente cuenta con un Plan Nacional de Transición Energética a 2030 que fue aprobado en 2023. El plan plantea dos ideas centrales. La primera es que el esfuerzo de descarbonización debe ser proporcional a la responsabilidad del país, siendo que el pico histórico de emisiones de Argentina fue en 2007, con una contribución de apenas el 0,9% de las emisiones globales, representando dentro de esas emisiones el sector energético solo el 0,4%. La segunda idea que establece el plan es que el país cuenta con los recursos energéticos, hidrocarburos, potencial hidroeléctrico, viento, radiación solar, para transitar hacia una matriz energética más limpia, abastecer la demanda regional y global durante ese proceso. El plan también reconoce las tensiones de fondo que existen en el territorio, que tienen que ver con las desigualdades en el acceso a la energía, restricciones socioeconómicas, con una pobreza que alcanzó el 39,2% en 2022, de acuerdo con el Censo Nacional. Por eso, este plan sostiene que la transición justa debe conciliar la necesidad de divisas, la estabilización macroeconómica y el desarrollo sostenible. Entre las metas concretas que establece el plan, como vemos en pantalla, aparece no superar la meta establecida en la NDC, reducir la demanda energética, superar un 50% de generación eléctrica renovable, aumentar la flota de vehículos eléctricos, entre otras. Ahora bien, ¿qué queda afuera de este compromiso? La eliminación gradual de combustibles fósiles. Argentina no asumió aún este compromiso internacional, lo cual evidencia que aún este plan y estas metas quedan lejos de alinearse por completo a lo que establece el balance global aprobado en la COP28.
Ahora bien, buena parte de este marco enfrenta un fuerte contraste con la práctica reciente. El cambio de gobierno a fines de 2023 significó un retroceso significativo en la política y en la legislación ambiental y climática. Muchos de estos documentos internacionales y de compromisos nacionales, si bien siguen vigentes en el papel, en la práctica dejaron de ser prioridad política. El área ambiental nacional perdió el rango ministerial y tras sucesivas reorganizaciones que culminaron en un decreto de 2026, quedó como una subsecretaría dentro de la Secretaría de Turismo y Ambiente bajo la jefatura de gabinete. Esta reestructuración borró el término de cambio climático del organigrama oficial y los equipos técnicos responsables del control territorial quedaron también fuertemente desfinanciados. En el plano internacional, este repliegue se tradujo en un retiro diplomático inédito de la delegación argentina en la COP29 de Bakú y luego en una participación reducida al mínimo en las subsiguientes reuniones de la convención. Y la representación del país quedó delegada casi exclusivamente a Cancillería y la diplomacia climática nacional quedó en la práctica congelada. Por otra parte, Argentina no negocia en soledad. Desde 2016 fue uno de los 3 países fundadores del grupo ABU en las negociaciones climáticas, junto con Brasil y Uruguay, que luego se amplió a llamarse Grupo Sur por la incorporación de Ecuador y de Paraguay. Este bloque de negociación respalda narrativas de transición energética justa, aunque sus integrantes, al partir de matrices energéticas muy distintas, no siempre logran coordinar sus posiciones de negociación y menos aún lograr unanimidad respecto al abandono de los combustibles fósiles. Ahora bien, para entender hacia dónde puede moverse este proceso de transición, es útil mirar el mapa de actores. Para ello hemos realizado, para el caso de Argentina, un relevamiento en el cual se identificaron 54 actores y se priorizaron 40 y se los agrupó en estas 3 grandes categorías: aliados críticos, retardadores influyentes y socios vulnerables. Cabe aclarar que esto es simplemente a modo de ejercicio y que para nada pretende ser ni concluyente ni definitivo. Empecemos por los aliados críticos. Estos son los motores de la ambición climática en Argentina. Tienen rigor técnico, peso jurídico o jurisdicción territorial para desafiar el status quo fósil de la Argentina, aunque no sin contradicciones. Lo conforman miembros del Poder Legislativo, que integran, por ejemplo, la Comisión de Ambiente del Senado Nacional, algunos miembros del Poder Judicial, algunos gobiernos provinciales de corte más progresista y que tienen, por ejemplo, sus planes de respuesta al cambio climático aprobado o en proceso, sector privado de energías renovables, plataformas de concertación federal, organizaciones de la sociedad civil, etc. Estos actores comparten un compromiso alto con el Acuerdo de París, pero su influencia institucional real, por lo general, es moderada. Tienen solvencia técnica, legal para quizás torcer el rumbo, pero no siempre el poder político para poder hacerlo efectivamente. El segundo grupo de actores identificados son los llamados retardadores influyentes. Este es el grupo que concentra el poder duro del Estado Nacional y el capital corporativo en la Argentina, y su alineación con el Acuerdo de París es mínimo. Lo integran altas esferas del Ejecutivo Nacional, comisiones legislativas de energía, de minería, del Congreso Nacional, gobiernos provinciales productores de hidrocarburos y de minerales críticos, grandes actores corporativos del sector de extracción fósil y minero, entre otros. Y la narrativa de estos actores es priorizar la seguridad de abastecimiento inmediato, la expansión de la frontera fósil bajo el régimen de incentivos para las grandes inversiones del RIGI y la estabilización macroeconómica a partir de la exportación de estas fuentes energéticas. En términos concretos, los fondos nacionales destinados a energías renovables y eficiencia energética sufrieron recortes profundos en los últimos años, mientras que los subsidios a los combustibles fósiles llegaron a multiplicar el presupuesto destinado a las renovables. Por último, el tercer grupo son los socios vulnerables, actores con compromiso variable con la meta de temperatura del Acuerdo de París de 1,5 grados centígrados,
pero sin el peso institucional o la representación legal necesaria para torcer el rumbo del bloque fósil que planteábamos anteriormente. Uno de los ejemplos más claros de socios vulnerables es la Subsecretaría Nacional de Ambiente, de Nación, en donde, como ya hemos explicado, el decreto de este año 2026 ha ubicado a la subsecretaría por debajo de la jefatura de gabinete, se ha eliminado el término de cambio climático y obviamente que este cambio a nivel burocrático institucional ha afectado, por ejemplo, el presupuesto de la Secretaría, obviamente afectando también la pérdida de fondos para implementar normativas ya vigentes, también la pérdida de recursos humanos y también la caída del financiamiento internacional, quedando sin respaldo para poder convocar al Gabinete de Cambio Climático que exige la ley nacional y con participación mínima en las negociaciones internacionales, siendo que este actor, si bien conserva un compromiso genuino con la lucha contra el cambio climático, cada vez tiene un rol institucional más diluido. En síntesis, Argentina cuenta con compromisos internacionales y con un plan nacional de transición energética, pero atraviesa hoy una etapa de fuerte repliegue institucional y político en la materia. El resultado de esta tensión entre marcos normativos, actores con capacidad de bloqueo y actores con compromiso pero con poco poder, todavía está por definirse y buena parte del desenlace se juega en el ciclo electoral que se abre hacia 2027. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias.